¿Qué onda, bandita bonita, preciosa, hermosa? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daniel Benítez y soy un lobo viajero. Ya tenía ratito que no nos veíamos. La neta me ausenté bastante, pero mira, heme aquí de regreso y ya, con un mejor audio. Yo les dije en el último video que iba a regresar con un mejor micrófono. Pasó un poco, pero henos aquí. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. He visto que muchos se han suscrito. Gracias. Igual si no te has suscrito y eres nuevo, mira, no te suscribas ahorita. Chécate el video, chécate otros videos. Si te late, sin pedo, sin compromiso, joven, adelante, pásele. Y ahora sí, vamos al tema que nos concierne. Encontrar hotel con las 3 Bs, bueno, bonito y barato, puede ser un gran lío. Incluso pasa que buscas hoteles baratos ahí googleando en la red y te aparecen un chingo de hoteles que para nada son baratos. Esto es pues porque le invierten un buen varo, pero pues hoy no estoy para explicarte de SEO ni de SEM, entonces a lo que venimos. Hoy estoy para contarte 7 maravillosos y bonitos consejos para encontrar un buen hotel a un buen precio. Y corre porque se va corriendo. Primer consejo, piensa en qué es lo que quieres. Muchos pueden ser los motivos de tu viaje. Puede ser por trabajo, por visita familiar, por emergencia, ojalá y no, o por el mero gusto de ir a dar el rol y conocer. Tienes que saber cuáles son tus prioridades. ¿Quieres llegar y dormir nada más? Si es así, pues no necesitas ni gimnasio, ni spa, ni tanta chingadera que regularmente un hotel caro te ofrece. En muchas ocasiones, esos pequeños lujos pueden incrementar nuestro presupuesto incluso al doble. Regularmente la banda va a viajar para conocer, turistear. Entonces, estar encerrado todo el día en uno de esos hoteles súper lujosos pues no es lo conveniente. Digo, cada quien. Pero si ya saliste de tu ciudad y te chutaste unas cuantas horas de transcurso, pues al menos disfruta. Consejo número 2. Evita la temporada alta. En otros videos, chile no me acuerdo en cuál es, pero sé que lo dije, ya hemos comentado este tema. La temporada alta incrementa los costos poco más de un chingo. Y antes de meternos en los detalles, te explico brevemente qué es la temporada alta. Mira, existen 3 temporadas. La baja, que es cuando no hay muchas personas en los lugares y cuando los hoteles te mandan chingos de descuentos de güey, por favor, ven. Que quieren, ¿no? Quieren raza. La media, que son las temporadas donde, pues normal, o sea, ni mucho ni poco. Y la alta, que son las fechas donde hay chingos y chingos de personas. Esto regularmente es por las fechas, aunque siempre es bueno googlear el lugar que se piensa visitar, porque a veces no es temporada alta, pero hay eventos importantes en la ciudad y eso hace que los costos suban. Ahora, ¿por qué evitar la temporada alta? Digo, ya lo mencionamos un poquito, pero va. Por lo mismo, como hay mucha gente, los costos se elevan bastante. Es difícil encontrar lugares disponibles y a donde vayas va a estar retacado de people. Si es que vas a la ciudad para conocerla, claro. Por eso mismo, evítate esta temporada. Sin embargo, si necesitas viajar en temporada alta y no te queda de otra, aplica el siguiente consejo. Consejo número 3. Reserva anticipadamente. Dejar todo a la mera hora. Costumbre de mexicano. O no sé si en toda Latinoamérica pasa igual, porque he visto que se suscribieron varios otros países. Bien, haces bien. Te amo. No sé si en toda Latinoamérica pasa igual. Si es así, coméntalo aquí abajo, la neta quisiera saber. Es malo, la neta, no hay que hacerlo, no hay que dejar todo a lo último, lo peor que se puede hacer. Pero bueno, regresando al tema, dejar todo a la mera hora no te traerá ningún beneficio. En muchas ocasiones encontrarás todo más caro o incluso ni siquiera encontrarás disponibilidad. Mientras más días de tu fecha de llegada reserves, el costo más va a disminuir. Digo, siempre hay un tope, ¿no? Pero ¿me entiendes? Te puedes encontrar una gran habitación a una buena tarifa y le quitas a tu yo del futuro una gran preocupación venidera. Consejo número 4. Reserva por más días. Al hotel le conviene que te quedes más días, ya que no solo garantizan más ingreso, sino que mientras más días estés, más barato les sale. Y ahora, ¿por qué a ti te conviene que les salga más barato? Pues porque también te va a salir más barato a ti. Ellos se van a ahorrar dinero en insumos, en limpieza, etc. Entonces ya lo sabes, quédate varios días y ahorra un varito. Consejo número 5. Utiliza buscadores de hoteles. ¿Cuáles? Pues ya será tu criterio. En internet hay muchos buscadores que te ayudan bastante, ya que puedes adecuarlos a tu presupuesto e ir tanteándole con las cosas que requieres. Reservar directo con el hotel en ocasiones es más caro, así que confía en mí. Los buscadores son tus amigos, aunque de preferencia hazlo en modo incógnito,
ya que así vas a evitar el bombardeo de anuncios. Además de que no estoy seguro, pero en ocasiones, hijos de puta mañosos. No estoy muy seguro, pero en ocasiones creo que le suben a los precios. Entonces, digo, no estoy seguro, pero por si sí o por si no, mejor el modo incógnito. Consejo número 6. Revisa la zona. Lo barato no siempre conviene. Sí, es bueno ahorrarte un varo, pero de eso, andar de pinche codo, pues tampoco. En muchas ocasiones, por querer ahorrarse pesos de más, terminan rentando un hotel que está localizado en un lugar de dudosa procedencia, o que sencillamente está lejos del centro y de lo turístico, lo cual pues obviamente no te conviene. ¿Por qué? Porque todo va a quedar súper lejos, vas a perder bastante tiempo en transportarte y para regresar en la noche, los taxistas o Uber te van a cobrar un buen billete. Por eso mismo, no intentes ahorrarte tanto varo en alguna mala localización. Y siempre investiga en qué zona se encuentra el hotel. Si tienes dudas, márcales con toda confianza. Esa es su chamba. Para eso están. Para orientarte y para hacer que tu experiencia sea placentera. Entonces, con toda calma y confianza. Y el último consejo, pero no por eso el menos importante, el número 7. Revisa los comentarios de los usuarios y fotos reales. Imagínate que quieres vender esto. Chile en polvo de Bodega Aurrerá, que no me patrocina, pero estaría bien que me patrocinara. Bueno, vamos a vender esta chingadera. ¿Qué va a pasar? Que le voy a tomar una foto, pues acá chida, ¿no? Que se vea bonito. Quizá en unos naranjitas, en unos limoncitos. Que se vea, pues, padre, ¿no? Esto mismo hacen los hoteles. Para que se vea bonito al futuro huésped, le van a tomar fotos, pues, bien chidas a sus habitaciones, a sus áreas comunes. Gente sonriendo. Pura felicidad, pura buena vibra, mae. Por eso mismo, este punto es bastante importante, ya que revisar opiniones de otros usuarios te da un panorama más amplio de lo que te espera al llegar ahí. Y más realista, claro. Vas a ver fotos más reales del lugar, las áreas en común, además de saber qué tal se la pasaron estas personas que anteriormente ya estuvieron ahí. Así sabrás si en verdad es todo felicidad o puro bla 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 y poco truco. Ojo, tampoco te enganches en un solo comentario. Digo, somos personas y cometemos errores. Puede que el hotel en algún momento se le pasó y un usuario tuvo una mala experiencia. Pero bueno, si de 100 comentarios buenos ves 2 malos, pues no te lo tomes tan personal. Claro, siempre y cuando, pues dependiendo de qué era la queja de las personas, ¿no? Es como, güey, había un muerto en mi cuarto, pues no, vea, tampoco, pues no mames, no vayas ahí. No todo va a ser perfecto. Sin embargo, si tiene muchas buenas reviews, toma esas en cuenta. Selecciona, paga y disfruta el viaje. Y bueno, me da gusto estar en tu pantalla nuevamente. Gracias por quedarte hasta el final del video. Digo, ya estamos aquí, se siente la buena vibra. Muy tardísimo para mi trabajo, pero mira, aquí contento hablando contigo. Ya sabes, si te agradó el video, puedes suscribirte al canal. Voy a empezar a subir nuevo video nuevamente cada semana y ya con mejor calidad. Digo, poco a poco esto es mejorarlo, es con tiempo, con calma, que Roma no se construyó en un día. Cualquier consejo que gustes darme, algún comentario, escríbelo en los comentarios. Digo, me gustaría hacer una bonita comunidad contigo y pues qué mejor que decirme mis pros o mis contras para ver dónde puedo mejorar, ¿no? También, si tienes algún consejo para encontrar un hotel barato, también déjanoslo aquí abajo. Aquí te va a aparecer un botoncito para que te suscribas y te voy a andar dejando mis redes sociales por si quieres seguirme. ¡Pues vámonos! Soy Daniel Benítez, soy el nuevo viajero y nos vemos en la siguiente parada.